Ya está, ya se está grabando. Me encanta este momento, especialmente cuando no nos conocemos. No, nada, nos hemos visto en un tren en, Claro, en Sant Jordi en y, San Jordi y ya en el está. AVE. Y en el En AVE, San sí, Jordi y en el nada. AVE. Entonces, de repente me gusta mucho ese momento de no habernos visto y decidir hablar de cabezas, del interior de nuestras cabezas. O sea, no se me Sí. ocurre una forma de romper el hielo más salvaje. No, pero es que, mira, cuando lees un libro te metes en la cabeza de otro, ¿no? Eso es lo maravilloso de los libros, que realmente es un viaje al otro leer, ¿no? Así que yo me he leído tu libro y me ha chiflado y Muchas ya es como gracias. si hubiera estado un ratito paseándome por en medio de tus neuronas, Ya lo francamente. siento, ya lo siento mucho. Es un viaje que a lo mejor no era necesario para muchos. Yo no he tenido tiempo de leer El peligro de estar cuerda. Reconozco que lo empecé y ya hubo 3 imágenes que dije, Rosa ha estado en lugares oscuros. Sí, claro, bueno, pues, pero es que son lugares oscuros, que es lo que tú dices en tu libro, ¿no? Lugares oscuros tan comunes, tan habituales. ¿Cómo es posible que estemos viviendo, Ángel, en una sociedad que desde hace 2 siglos, sobre todo, que es cuando se ha puesto la enfermedad mental en un cajón y se lo ha cerrado, ¿no? Que estemos viviendo de espaldas a eso cuando dice la Organización Mundial de la Salud que al menos un 25% de la población, y yo creo que es un cálculo súper conservador, va a tener en algún momento de su vida un trastorno mental. Ya, como dicen los puertorriqueños, porque yo he tenido crisis de pánico, ¿no? Entonces, pero bueno, un 25% va a tener un trastorno mental en algún momento. ¿Y eso quiere decir qué? Pues que todo el mundo o bien va a tener en sus propias carnes, lo va a experimentar, o bien va a tener a alguien muy cercano, porque es una de cada 4 personas. Así que un hermano, un amante, un amigo íntimo, un padre, un marido, una esposa. ¿Y cómo es posible que con esa cercanía, es decir, el trastorno mental forma parte de nuestras cabezas que no están ninguna del todo bien? ¿Y cómo es posible que siendo así lo hayamos escondido en ese sótano, hayamos puesto el tabú, no se habla, no se cuenta, no se intentamos todos además como casar con lo normal, que en realidad lo normal no existe, lo normal es lo normativo, punto, y no existe. Fíjate que hay 2 cosas, eh, ahora cuando hablabas, que son las que llevo pensando en ellas prácticamente, creo que ahora va a hacer 2 meses. No sé por qué, porque una de las cosas que más he escuchado desde que publiqué el libro, yo no estaba para nada relacionado, o sea, mi interés en la salud mental había sido nulo hasta la publicación del libro, jamás le había prestado la más mínima atención. A raíz de publicar el libro, obviamente me relaciono más con el tema, pero siempre ha habido una pregunta que es la que está siempre sobre la mesa, el comentario que más escucho, que es el por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a eso y necesito hacerte una pregunta. ¿No crees que el problema no está en que nos cueste hablar, sino en que a la gente le cuesta escuchar Obvio. hablar de salud mental? No solo le cuesta escuchar, también es una cuestión protectora, ¿no? Porque te miran mal. Bueno, ahora empieza, yo creo que el año pasado, gracias, fíjate, a la presión de la pandemia que ha empeorado tantísimo la salud mental en todo el mundo, pues gracias, entre comillas, a eso, pues yo creo que fue el año en que salió del armario el trastorno mental y empezó a Sí, hablarse, sí. ¿no? Y ahí realmente estamos cambiando y ojalá abramos esa puerta que está abierta a un resquicio, pues la abramos a patadas, ¿no? Pero yo creo que también hay desde muy pequeñitos, dentro de nuestras herramientas de defensas, hemos adoptado esa cosa de ocultar todo aquello que parece distinto a lo normativo, porque la gente realmente ataca al diferente. Como el mobbing en las escuelas, en las oficinas, que es que parece que es cosa de niños, pero de mayores sigue pasando igual. Entonces, es que yo creo que lo llevamos tan interiorizado eso, pues es como el machismo, ¿no? Que nos lo meten a todos y Ya. a todas, ¿no? Pues que ni siquiera nos damos cuenta, o sea, y no queremos ni oírlo hablar porque hay como esa especie de acuerdo de imbéciles para decidir que eso no existe. Sí. Pero ¿y por qué cuesta tanto escuchar? Es que no entiendo por qué cuesta escuchar. O sea, ¿por qué nos cuesta? Quiero decir, no habría problema en hablar de algo si obviamente tú tuvieras la sensación de que te van a escuchar con normalidad. O sea, de que no te van a poner una etiqueta, de que no te van a
A a huir. tratar de apartar, que no van a huir, exacto. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer ese ejercicio de ponérselo fácil al que necesita hablar? Es una pregunta muy buena, pero creo que está mal planteada. Porque no Seguro. es. No, quiero decir, es perfecta, pero hay un matiz. Más que por qué les cuesta tanto escuchar o nos cuesta tanto escuchar, Sí, es por qué tenemos miedo. Porque cuesta escuchar porque tenemos ya. miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Esa es la ¿Por pregunta. qué? ¿Por qué tenemos ¿Pero miedo? por qué tenemos miedo a escuchar? No, no, al trastorno mental. Tenemos miedo Ah, al trastorno pero no, mental. o sea, podemos tener miedo de que de repente a nosotros nos suceda algo que está fuera de control, porque luego tengo otra movida yo en mi cabeza, ¿eh? O sea, Sí. entiendo que tengamos miedo al hecho de no saber cómo gestionar ciertas cosas, pero el tener miedo a escuchar es un poco como cuando un niño pequeño cierra los ojos y cree que se ha escondido, porque como él no ve, a él no le ven, Exacto, ¿no? Es como hablar de algo exacto. no implica que tú lo vayas a vivir. Exacto, pero es que en el caso del trastorno mental creo que la gente siente así. ¿Y por qué se siente así? Yo me lo he planteado también a veces, ¿eh? Con respecto al miedo. Yo creo que la gente no escucha porque lo que pasa es que tienen miedo. ¿Por qué se tiene tanto miedo al trastorno mental? Porque yo creo que lo sienten como contagioso, o sea, sienten, ¿y por qué? Lo digo un poco en el libro, ¿eh? Si algún día lo lees. Ya Lo leeré, sí, 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 estoy con él, estoy no, con él, no me ha dado tiempo de terminarlo. es broma. Sí. No es obligación, te lo juro. Pero que lo digo justamente esto en el libro, ¿no? Yo creo que lo primero es que la realidad es un espejismo, la realidad es una ilusión. Hay un montón de gente, yo creo que somos, mi teoría en el libro es que somos como un 15% que tenemos la cabeza cableada de una manera distinta, ¿no? Y que entonces nos es más difícil confiar en la realidad. Digamos que la fiabilidad de la realidad es más tenue para nosotros, ¿no? Es más resbaladiza. Para mí lo ha Mm, sido desde pequeña, ¿no? Tú dices que ha sido recientemente, hasta entonces mm. vivías más asentado. Bueno, pues la fiabilidad de la realidad es menor. Entonces, yo lo que creo es que la gente siente ese miedo a resbalar, a caer en el agujero. Creo que sabemos que vivimos en ese borde, unos más que otros, unos con un pie en el agujero, Ya. otros no, pero aún así el agujero está allí, el abismo está allí. Entonces yo creo que todo el mundo tiene miedo, hay gente que incluso no soporta. Ayer estaba en Albacete haciendo una presentación del libro y vi a una chica que de repente empezamos a hablar de esto, de salud mental, se levantó y se marchó. Y se levantó y se marchó no porque no le estuviera gustando, estoy convencida, se levantó y se marchó porque le estaba escalofriando. Por ella misma. Hay algo. Hay gente que no lo puede soportar porque tiene miedo de caerse. Pero es que la realidad es una alucinación. En el libro lo cuento. Tú sabes, Ángel, que tenemos un punto ciego en el Sí, ojo, te escuchaba antes hablar de eso en una charla que ¿verdad? rellenamos para crear la... Efectivamente, o sea, en donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Y es un punto ciego que no te creas que es un puntito de alfiler. Tiene de 2 a 4 grados del arco visual. Y la luna ocupa medio grado, o sea que calcula el pedazo de agujero que tenemos negro en el centro de cada ojo. Y sin embargo, mira alrededor, vemos el mundo con una continuidad estupenda, porque el cerebro se lo inventa. O sea que vivimos, de hecho, en una especie de alucinación. Pero ¿y eso crees? Voy a hacer una pregunta muy extraña, ¿eh? Voy a hacer una de estas preguntas que probablemente en otro momento de mi vida me ingresarían. Em, si el cerebro rellena esa parte para la realidad, ¿crees que si tuviéramos la opción de charlar, o sea, poner a dos personas en el mismo lugar al mismo tiempo y tratar de ver milimétricamente lo que está viendo cada uno de ellos, veríamos lo mismo? ¿O habría partes que uno estaría rellenando de forma distinta? Porque si hubiese partes que uno está rellenando de forma distinta, o sea, si realmente pudiésemos comprobarlo, eh, la locura técnicamente dejaría de existir en cierto grado, ¿no? Bueno, complicado. En realidad lo que rellenamos, lo rellenamos con el resto, es decir, que lo que hacemos es reconstruir aquello que recordamos. De manera que en principio, o sea, yo estoy viendo ahora enfrente de mí una librería, llena Mm, de libros. Entonces,
Pues claro, la parte que no veo del ojo, cuando lo miro para allá, la veo. O sea, que lo que hago es que reconstruir lo que está. Una persona que Vale, está vale. aquí al lado Mm, también reconstruiría lo mismo. vale, lástima. No, pero has atinado con algo muy importante, Ángel, porque muchísima gente, tanto científicos como filósofos y tal, dicen, pero vemos lo mismo, que esa es otra cosa. O sea, por ejemplo, el color azul, para ti es un color azul. Para mí, Ya. ¿qué color azul es? ¿Es el mismo color azul? Pues no lo sé. Eso sí que no lo podemos saber. O sea, lo que los matices de nuestra visión del mundo, desde luego no los podemos saber si las compartimos o no. Yo creo que es como aproximado, ¿no? Pero bueno, Vamos como a lo general. De esto es azul, pues venga, pues es azul, ok. Lo damos sí, por sí, bueno y ya está. sí, sí. Oye, ¿cuál fue? Leí en el libro una sensación que además me recordó mucho a una película, porque hay algo que no he sufrido y me pareció muy potente. No sé si es la despersonalización, es ese momento donde tienes la sensación de que alguien te da una patada, te saca de tu propio cuerpo y ves la vida como desde un telescopio. Me recordó mucho además a una escena de una película que quiero volver a ver a raíz de leer esa descripción tuya, porque creo que la película debe ir de otra cosa, porque que se llama, que si no me equivoco era Déjame, déjame entrar o déjame salir, no recuerdo mal. Es como una peli de miedo de un matrimonio. Ella es blanca, él es negro, van a ver a los padres de ella y la madre le hace hipnosis y de repente hay una imagen que es idéntica a eso. Él está en un sofá y de repente empieza a caer y a verse como si fuera desde otro punto. Entonces, cuando leí esa sensación, Mm, me pareció extremadamente complicado volver al cuerpo, ¿no? Es como una sensación que, hostia, pensé, eso te deja fuera de juego por completo. te deja fuera de juego por completo, pero no es volver al cuerpo, porque eso serían como los viajes astrales, Sí, esos que bueno, de repente te parece que estás pegada como una mosca en el ya, techo y ves el cuerpo abajo. No, no, lo terrible de esa sensación de la el efecto túnel, ¿no? Que le llaman, mucha gente lo tiene en muchas ocasiones y tal, es que lo que te vas eres tú entera de la realidad. Tú entera te vas, no te vas del cuerpo, te vas de la realidad, te vas del mundo, más aún te vas de la especie humana. O sea, porque en eso te engaña el cerebro, ¿no? Es decir, porque te hace creer que eres único, que eres la única persona a la que le está pasando eso, que jamás ha habido nadie que se haya sentido así, que ya no perteneces a la especie humana, que eres como, es esa soledad brutal, además, la soledad psíquica, ¿no? Que te sientes verdaderamente como el astronauta que se le ha roto la manguera que le une con la nave y de repente empieza a derivar ahí, ¿no? Hacia el espacio negro y absoluto, ¿no? Entonces y como somos seres sociales, porque somos animales sociales, pues es una sensación insoportable. Y además te hace perder la palabra, porque claro, si ya de repente ya no perteneces ni al ya. género humano, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a contar eso que te está pasando? En qué idioma, ¿no? En qué idioma marciano, que eres el único marciano que sabe ese idioma y no lo sabes siquiera, ¿no? O sea, que es muy, muy brutal. Y luego vas aterrizando en el mundo, pero siempre ya mantiene esa sensación, la realidad, esa sensación de gelatina. Incluso, bueno, yo hace ya 30 más 40 años, ¿no? Que no tengo esos ataques de pánico que pueden volver, ¿eh? Porque uno tiene que acostumbrarse a vivir con ese agujero de oscuridad propio, ¿no? Pero aún así te queda, te marca como te ha marcado para ti, te han marcado las voces, lo dices en tu libro, eso te marca para siempre, te cambia la vida. Es decir, que te hace sentir lo que te decía antes, ¿no? Una clara sensación de poca fiabilidad en la realidad. Si te has ido de la realidad, si la realidad se ha roto, Ya. no vas a volver a creer en ella al 100%. Eso está Hostia, clarísimo, ¿no? pero hay algo muy parecido entre eso y lo que yo viví, sin tener nada que ver. Eh, Hay algo muy parecido en la sensación de repente eres único y estás solo. O sea, en mi caso, porque había descifrado el mundo, que es algo que no podía compartir porque era un descubrimiento tan grande que cada uno tenía que descubrirlo a su manera para no volverse loco, por decirlo de alguna manera, pero yo estaba solo. O sea, mi sensación era Sí, sí. de estar solo. Entonces, lo que tú cuentas también es esa sensación de soledad, de no pertenezco a esto, desde otro lugar distinto. Entonces, es como si de repente la locura consistiera en hacerte sentir solo, de una Exacto. forma u otra, ¿no?
Exactamente, eso es lo que digo en mi libro. Digo exactamente eso. La locura es la soledad. O sea, lo que es la locura es la soledad. Esa soledad absoluta es una soledad que si no la has vivido, si no has estado ahí, no puedes reconocerla, porque es que es una soledad distinta a todo lo demás. No es ni siquiera la soledad existencial ante la muerte, que debe de ser una putada morirse, desde luego. Yo no quiero, ¿eh? O sea, como decía Woody Allen, a mí no me importa nada la muerte, pero solo que no quiero estar ahí cuando venga, ¿no? Bueno, pues eso, debe ser una putada, pero por lo menos todos se mueren. O sea, la muerte es el hecho más humano que uno pueda pensar. Y en eso hay un cierto consuelo. O sea, si se han muerto todos desde el principio de los tiempos, pues no, será una cosa tan inhumana como me parece y tan horrible, ¿no? Pero la soledad psíquica, como digo, que el coco te engaña, porque no es verdad, esto nos pasa a muchísimos, pero el coco te engaña y te hace sentir que que eres único, que estás en esa soledad indescriptible e imposible, ¿no? Y entonces eso es un dolor psíquico terrible. Y si a esa soledad psíquica le unes el estigma y la soledad social, entonces la gente, ¿qué pasa con la gente? Pues que les condenas al infierno, les condenas a no ser hábiles en su vida, realmente, ¿no? Y esto depende mucho, entonces, lo que llamamos locura es una ruptura de la narración común. Depende de mucho de si te dejan solo o no. Si yo ahora te digo, por ejemplo, Ángel, joder, pasando por la cocina para sentarme aquí y he visto al demonio. Entonces echaba una peste de azufre increíble y me ha sacado la lengua, una lengua verde y bífida. Pues tú dices, joder, se ha brotado, voy a llamar a mis amigos para que vaya a un Voy a hacer médico llamadas, bueno sí. que conozco. Sí. Bueno, pero si fuera el siglo XII, a ti te parecería tan normal y me dirías, oh, ¿y qué has hecho? Le has enseñado la cruz, ¿cómo te has salvado? ¿No? Es lo que decía Jonas, ¿sabes? ¿No? El matemático de Una mente maravillosa. No sé si viste esa peli. Sí, la vi. Sí, pues este matemático maravilloso pues tuvo delirios paranoicos y durante 30 años y estuvo psiquiatrizado y tal. Y luego ya pues consiguió controlarlos, vencerlos y tal. Y volvió a su cátedra en Princeton y le dieron el Nobel. Y entonces cuenta en una especie de memoria que hizo cuando le dieron el premio Preciosa, cuenta y dice, bueno, pues yo estuve durante mucho tiempo, durante décadas viviendo en el delirio, ahora he vuelto a la razón científica y bueno, todo está muy bien. Dice, ¿qué es otra cosa? Esto es un paréntesis que me gustó mucho de tu libro. He vuelto a la razón científica, pero debo decir que no todo es ganancia al volver a la razón científica, como hubiera sido en el caso de curarte de una enfermedad como la hepatitis, por ejemplo. Ya. Ahí es todo ganancia. En este caso no es todo ganancia. Entonces habla con melancolía y con envidia de Zaratustra. Y dice, Zaratustra era, si hoy viniera Zaratustra, lo consideraríamos un chiflado y estaría encerrado, ¿no? En un psiquiátrico. Pero como en su época tuvo seguidores y gente que creyó en él, no solo no fue un chiflado, sino que pasó a la historia como un místico capaz de darle una interpretación al misterio del mundo. Entonces, si Ya. tenemos a alguien que nos da la mano, que nos trae al mundo, que impide que derivemos a esa negrura cósmica, la vida es perfectamente habitable. Hay montones, en la historia hay montones de personas que han tenido crisis psíquicas gravísimas y que son padres o madres de la historia. Newton tenía delirios, Newton, y somos hijos de Newton. Ya. Marie Curie era depresiva. Entonces, pero si les condenas al estigma social y a la soledad, pues la gente no es capaz de hacer una vida. Entonces es como estamos yendo a peor, ¿no? En ese sentido, En los dos como últimos sociedad. mucho. Los dos últimos siglos han sido muy, muy salvajes, porque además siempre se creyó que, como desde luego es así, que las crisis mentales eran crisis, enfermedades del cuerpo. En la antigüedad, por ejemplo, cuando Aristóteles y tal, pues Aristóteles decía, qué curioso que la gente creativa tenga toda un exceso de bilis negra, porque se creía que la locura era un exceso de bilis negra, o sea, se creía que era un problema, como lo es, o sea, es un problema del todo, del yo, una enfermedad más. En los dos últimos años en 2 últimos siglos, perdón, se quitó la referencia a lo físico y se empezó a convertir en una cosa como enigmática, espiritual, anímica, yo qué sé, casi como si como si uno escogiera ser así, casi. O sea, es Ya. una cosa, en fin.
Así que los 2 últimos siglos han sido muy malos, pero bueno, a lo mejor ahora conseguimos, ya digo, volver a recuperar la cordura social. Dentro de 2 nos volvemos a juntar y vemos en qué punto estamos. Oye, Pues sí. ¿tú sabes por qué te pudo pasar a ti eso? ¿Llegaste a localizar algún Bueno, detonante del por qué? sí. Bueno, en el libro intento entender, porque para mí la salud mental ha sido siempre, como yo me he sentido muy rara desde muy pequeña y luego tuve muy Hmm. pronto las crisis de pánico con 17 ¿Lo, años. lo del cobre es cierto con lo que arranca el libro? Total, Es total, curiosidad total. que tenía, sí. Sí, sí. Pues siempre ha sido un tema para mí muy, muy importante y he escrito mucho y tal. Entonces lo he pensado y en este libro me intento dar la respuesta y más o menos yo creo que la tengo, ¿no? Somos una mezcla. Primero, dice Eric Kandel, que fue un Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales, absolutamente todos, se deben a un fallo en el cableado neuronal. Es decir, en la manera en que nuestras neuronas se comunican. Todos los trastornos mentales se deben a eso. A veces hay demasiada comunicación, unos chisporroteos ahí como una nube, ¿verdad?, eléctrica aquí impresionante, o a veces poca, o a veces simplemente comunicaciones equivocadas, ¿no? Entonces, eh, hay una predisposición genética, incluso hereditaria y tal. Pero es que además el ambiente y lo que vivimos influye en cómo respondemos físicamente. O sea, que está interrelacionado, ¿no? Entonces, en mi caso, estoy segura de que había una disposición genética ya, ¿no? Eh, Tanto mi madre como mi padre yo creo que tenían cabezas voladoras estupendas, pero eh, y luego, pues posiblemente hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, de repente, pues cierta pérdida de la infancia. No tuve, por ejemplo, en el libro digo que para llegar a la obra, que seguro que tú también, piénsatelo, porque tú eres un artista también, eh, dicen todos los expertos que hay un trauma infantil. Entonces, pues yo también lo he tenido, que no es, hay traumas que son súper gordos, Ya. ¿no? A la gente que yo que sé, que se le mueren los padres, que hay guerra, que tal. Pero un trauma infantil suficiente es que de repente hay una época de infancia en donde todo el mundo estaba como feliz y de repente pasa otro momento en donde por razones de cambio de trabajo de los padres, pérdida de dinero, yo qué sé, de Mm. repente se apaga el mundo. ¿Sabes? Se apaga el mundo y es como una infancia infeliz. Entonces, cuando tienes un conocimiento tan temprano de la pérdida, de una pérdida que para ti es catastrófica, porque pierdes la infancia de la luz, y eres tan pequeño que no te puedes defender. Pues entonces yo creo que tienes también un conocimiento muy temprano de lo que hace el tiempo, de lo que nos hace el tiempo, que nos deshace. Tienes un conocimiento muy temprano de la decadencia y de la muerte, por lo tanto, de la muerte de las cosas. Y Ya. todo eso es muy difícil de digerir. Entonces, las crisis de pánico están conectadas directamente con miedo a la muerte, miedo a la indefensión, miedo a la poca cosa que somos. Y de repente, pues te colapsas. No puedes llevar adelante ese miedo. ¿Y crees que al revés puede suceder? Trataba de pensar mientras hablabas y decías lo de, seguro que también lo has tenido de crío, ese momento en la infancia donde de repente se rompe algo. Trataba de recordar algún momento. Yo no lo tengo, pero sí de repente he tenido la sensación en mi cabeza de que quizá no haber tenido algo así eh, tampoco es demasiado bueno. O sea, no sé si hay un equilibrio. O sea, quiero decir, el hecho de no haber tenido ningún tipo de problema. O sea, yo no he tenido ningún problema. No he tenido privilegios tampoco. O sea, no vengo de una familia ultra humilde, donde en casa sé positivamente que ha habido momentos de, pues toca comer verdura una temporada porque no hay pa carne, como aquel que dice. Una familia normal, considero. Pero no ha habido ningún momento trágico. Empecé a trabajar pronto, pero porque me apetecía, porque los estudios se me daban fatal. Entonces, de repente he tenido la sensación de que quizá tampoco ayuda tener una infancia No normal. sé, mira, yo te digo mi caso y luego también te digo que somos narración. Los seres humanos somos palabras en busca de sentido y somos una narración y desde muy pequeños nos hacemos una narración.
y esa narración no tiene por qué ser la verdad. O sea que me estoy poniendo en plan, Iván, tú piénsatelo, tú piénsate tu narración a ver si tiene agujeros, porque quién sabe, Ya, a lo mejor te estás contando una historia. Yo, por ejemplo, tengo un hermano, ¿no? Al que quiero mucho, es el único hermano, y muchas veces hablamos de cosas de nuestro pasado que hemos vivido los dos, ¿no? Y oye, los padres de mi hermano no son mis padres. Quiero decir que él se ha hecho una historia de su infancia y yo me he ya. hecho otra que no tiene nada que ver. Entonces, las historias infantiles, que son la construcción del mundo, la creación del mundo, porque de niños nos creamos el mundo con una narración y nos la repetimos y nos la contamos de mayores. Y claro, muchas veces, bueno, siempre yo diría que son una construcción, en gran parte imaginaria. Entonces, yo qué sé, no sé. Es Ahí que lo dejo. ya. Es que hay como muchas cosas dentro de la locura que me acaban llamando mucho la atención. Y es, primero, estoy contigo en que creo que los porcentajes son mucho mayores de lo que diga Sí, nadie. O pues sea, sí, vamos, sí. yo creo que creo que el porcentaje bajito es el de gente que haya estado bien o no haya pasado por algo así. Creo que Exacto. ese debe ser el más bajo. Y sin embargo, me, me tiene muy inquieto la sensación de que el dar por sentado que cuando algo falla es porque lo que hablábamos antes de malas conexiones, mal cableado, etcétera, 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 casi todos vamos a los mismos sitios, con las mismas sensaciones, los mismos momentos, vivimos las mismas historias. Las historias son muy comunes, Muy comunes, son sí, sí. extremadamente comunes para lo Eso, diferentes que somos claro, todos. eso indica que en última instancia, cariño, me estás dando la razón en el cableado. Eso indica que en última instancia es un fallo del cableado. Porque tú sabes que es que el cerebro, es que somos todos iguales, ¿eh? Somos bichos iguales, claro. El cerebro funciona de una manera muy pareja. Yo, por ejemplo, durante muchos años estuve atormentada por el recuerdo de unas pesadillas que tenía de pequeña, que eran unas pesadillas geométricas, ¿no? Entonces veía como grandes Hostia. circunferencias. ¿Tú has tenido alguna vez de esas? No, 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 pero me ha parecido una pesadilla bonita, pero imagino que sería terrible, pero bonita de ver. Era súper, o sea, yo si te la describo parece súper bonita. Luego era como un poco como esa especie de salvapantallas que hubo al principio de los ordenadores, que eran como Sí, sí. que daban vueltas así geométricas. Bueno, pero yo la vivía como una cosa espantosa, o sea, yo las recordaba con terror y no sabía por qué, pero esas bolas que daban vueltas, triángulos y tal. Y siempre pensé que era otro de los datos más de mi rareza, ¿no? Que era otra de mis chifladuras, que tener esas pesadillas que me resultaran tan aterradoras. Hasta que de repente leí porque a mí me encanta la ciencia, leo mucho de ciencia, leí en un artículo científico y tal, que habían descubierto que en las fiebres muy altas, sobre todo en las altas fiebres de los niños, el cerebro crea figuras geométricas. ¿Qué te parece? Entonces, seguramente yo estaba enferma con fiebre muy alta y por eso te sientes tan mal, porque una fiebre tan alta Ya te sé. puedes morir, yo qué sé, ¿no? Sí, sí. Por eso te sientes tan mal. Pero imagínate si somos parejos que cuando calientas el cerebro se pone a hacer figuras geométricas. Es alucinante, somos todos iguales. Somos todos iguales. Entonces, el que seamos todos iguales en los trastornos mentales de cualquier tipo, tengan tantos puntos y tantas coincidencias, indica que en realidad al final se llega al fallo en el cableado. La cuestión es que para llegar a ese fallo en el cableado es donde hay una divergencia de caminos, porque te digo, puede haber una tendencia genética, pero desde luego hay influencias ambientales y de eso no sabemos todavía casi nada. O sea, estamos un poco en pañales, ¿no? Cómo influye, cómo nos cambia la cabeza. El cerebro es uno de los órganos más plásticos que hay, tiene una capacidad de reacción y de cambio, ¿no? En las actividades, las zonas que se activan y tal. Entonces, pues está muy sujeto a las influencias externas, a lo que haces, desde luego también. Ya. En tu caso, poquísimo, porque por lo que cuentas tomaste nada, unos porros te tomabas, no es nada, pero también a las drogas, eso Sí, evidentemente, es una bala más, sí, sí, sin como duda. una bala más, incluyendo en las drogas, por supuesto, el alcohol y hasta, si me apuras, el café. O Ya. sea, te quiero decir. Entonces, pues sí, todo lo que tenga como un efecto neurológico de algún tipo, pues claro, pues es una bala más, que como has dicho, que está muy bien expresado. ¿Y crees que hay síntomas comunes que nos pudieran servir para verlo venir? Sí, O bueno, sea, hay mucha ¿crees que hay gente. pistas de Sí. decir, ojo, ojo que estoy yendo en dirección a un lugar que no me conviene? Bueno, sí, sí, sí.
Sí, yo he descubierto en mi caso algunas cosas que, bueno, ya serían muy personales para entrar, pero sí, y luego he hablado con gente, por ejemplo, también con crisis psicóticas y tal, que me dicen que lo saben, que lo han aprendido, sí. Pero yo creo que eso ahí sí que es cada cual, fíjate. Ahí Sí, sí creo que cada cual tiene que encontrar su camino de garbanzos, ¿no? De ese, ya, ay, que aquí estoy empiezo a ver garbanzos, ¿no? No, claro. voy a cortar, ¿no? Muchas O sea, veces yo nosotros... Ay, sí. perdona. No, no, dale, No, no, dale. dime. Muchas veces ibas a decir. No, que yo creo que una cosa quizá general sea la aceleración, ¿eh? O sea, cuando te aceleras mucho, reposas poco, descansas poco, todo eso, porque es malo en general para el organismo. Entonces, también tenemos tendencia, ¿no? A acelerarnos mucho, creo yo, cuando empiezas a estar mal. Claro. Nosotros en algunas charlas con alguien, no recuerdo con quién, sí que llegamos como a un lugar común en diferentes charlas que nos daba la sensación que había una pista interesante en cuando de repente dejaba de interesarte lo que generalmente te apasionaba. Ah, esa es una pista extraordinaria, claro, Y sí, sí. entonces de repente decían, en el momento en el que no estoy disfrutando de algo, porque bueno, todos podemos tener hobbies puntuales, de repente Sí, te encanta meter barcos en botellas hasta que te cansas, pero sí. hablábamos de cosas que uno sabe que le apasionan. Y llegábamos a la conclusión de que hay algunas cositas, esa era una, otra era cuando de repente empiezas a abandonarte más de lo necesario, o sea, no aquello de decir como es fin de semana, hoy me quedo en pijama, no. Encontrábamos como lugares que después de hablar con mucha gente decíamos, sí, sí que hay zonas comunes, creo, donde puedes detectar que vas a caer. Sí, pero lo que estás hablando yo creo que ya está un poco avanzado. O sea, Ya, ya estás empezando a caer por el tobogán, ya. quiero decir. Ya. Entonces, a mí me gustaría verlo antes, cuando estás sentado antes de dejarte caer, ¿no? Sí, en el primer escalón del tobogán. Es que haces Exacto, subiendo al tobogán. haces Lo bonito sería de dónde sí. vas si sabes que, que eso no es sano. Tú tienes el tuyo sin entrar en detalle, ¿eh? ¿Tú No, serías capaz sí, de detectar tú qué haces no, yendo al tobogán? bueno, sí, bueno, más o menos ya te digo, la Vale, aceleración lo veo clarísimo, hay sí, que ¿no? bajar cuando estás demasiado, cuando estás como un hámster en la rueda y realmente no Mm, puedes ni pensar y no puedes ni reflexionar y además estás de repente ya es porque entonces empiezas a dormir mal y tal, pues ya eso es muy malo. Bueno, hacer ejercicio es muy bueno, físico, es muy bueno. ¿Tú haces algo? hablamos de eso también. Yo sí, Sí, sí. eso es buenísimo. Es muy desconcertante lo que yo hago, pero sí, ¿Qué sí, haces? es muy extraño. Pues yo empecé haciendo boxeo y ahora hago artes marciales. Hostia, Entonces sí, es muy absurdo, pero de repente me obliga a estar muy centrado, muy centrado. O sí. sea, yo el deporte solo lo puedo hacer si es un deporte que me obliga a tener la cabeza centrada en el deporte que estoy haciendo. Yo no Sí, puedo muy hacer máquinas, o sea, yo no puedo ponerme a hacer máquinas o levantar pesas porque sí, porque entonces el cerebro sigue pensando. O sea, claro, claro. es tan rutinario levantar pesas que el cerebro dice, vale, pues yo me quedo aquí a lo mío. Sin Sí, sí. embargo, con el boxeo, las artes marciales, o estás muy centrado o es que o es que te la... Sí, me han dicho además que son muy completos y tal, y que está muy bien, sí, sí. Tengo amigos que hacen Seabox, sí, sí. Pues nada, bien, muy bien, me parece una buena observación. Bueno, pues la cuestión es que la verdad es que vas bajando, ¿no? En las crisis estas, pues fíjate tú, además yo que en mi clase social y en mi época, pues nadie se le ocurrió llevarme a un psiquiatra, o sea que yo las he pasado a pelo y sin ansiolíticos, lo cual es mucho más duro. Viva la química cuando la necesitas, obviamente, pero también da esperanza a la gente que nos puede estar aquí oyendo y tal, porque mira, hasta con ansiolíticos y sin ansiolíticos, de las crisis de pánico y de las crisis de angustia, que son primas hermanas, se sale, ¿sabes? O sea, se acaban, es que al final se acaban, te creas que te mueres, lo pasas horrible, pero al final se sale. Entonces, tuve 3 temporadas, ¿no? Y duran cada una de esas temporadas, que tienen varias crisis, por supuesto, cada vez más espaciadas, pues como año y medio o algo así, ¿no?
Y lo asombroso es que después de la última no he vuelto y tengo mis teorías. De hecho, yo creo que, lo pongo en el libro también, en el peligro de estar cuerda, yo creo que dejé de tener crisis de pánico desde que empecé a publicar novela de manera continuada. Porque Así. sí, sí, sí. Sí, fíjate tú, porque es que la novela, ¿qué es? ¿Qué es una novela, Ángel? Pues mira, escribir una novela consiste en encerrarte en una esquina de tu casa durante horas y horas y horas, durante semanas, meses, años, para inventar mentiras, lo cual es completamente Ya, estrafalario, te lo digo, porque metes lo mejor de tus horas a hacer eso, a inventar mentiras. ya, Entonces, terminas y lo sacas. Entonces, si llega alguien, si no hubiera nadie que viniera y te la leyera, o si no consigues que te la publiquen y tal y cual, ¿en qué se convierten esos, digamos, 3 años que te has pasado ahí inventando mentiras? Pues directamente y oficialmente en el delirio de un loco. ¿No es así? ya, Claro, es algo que se queda ahí. Pero si sacas el libro y llega gente y lo lee, no importa, no necesitan ser los 1.200 millones de chinos, ¿no? Pero con que haya unos poquitos que te leen el libro y dicen, joder, esto que tú has pensado y que tú has sentido, lo siento yo también, a mí me emociona, yo lo entiendo, comparto contigo esto. Te atan al mundo. Es lo que decíamos antes de no estar solo, de dar la mano ya. y traerte por encima de la fisura que te separa de la realidad. Te atan al mundo, te permiten ser, te permiten vivir dentro de la narración común. Y creo que tiene un efecto para mí como un esqueleto exógeno que me mantiene en pie. Y no solo para mí, en el libro doy otros ejemplos de otra gente, ¿no? Que publicar les ha permitido tener una vida hábil, claro. Entonces yo creo, no lo sé al 100%, pero es mi teoría, yo creo que gracias a empezar a publicar ficción, porque yo publicaba periodismo desde los 19 años, pero eso no sirve, eso no sirve. Gracias a publicar Y ficción. no tenías, esto es extraño, ¿eh? Porque eso mismo que crees que impide que suceda, me da la sensación que por lo nada que nos conocemos, pero lo que te estoy escuchando y por cómo hablas, me da la sensación de que en el momento de escribir eh, debe ser extremadamente peligroso para ti, ¿no? No, O no, sea, tengo nada la de eso. sensación de que no buceas hasta el punto de cuidado con esto. No, nada, en absoluto, Vale, no. No, vale, para vale. nada, o sea, no es que no y desde luego te aseguro, yo escribo con el inconsciente, o sea, porque para escribir una novela tienes que borrar el yo y escribir con el Ya. inconsciente, pero bueno, a veces te desesperas porque no encuentras, porque no fluye, porque te pasas 2 meses tirándolo todo y dices no valgo, porque esa es otra. Yo no sé tú, pero siempre está ese enemigo interior que te come las entrañas, ¿no? Y te dice, no vales, escribes fatal, ¿para qué vas a escribir? O bien, a lo mejor antes has escrito bien, pero ahora ya no sabes, ya no puedes, o Ya. sea, siempre está ese. Entonces esa parte es la mala, pero la escritura en sí y cuando fluye y cuando sale es maravillosa, es un juguete muy grande y muy Claro, bonito. yo reconozco que en mi caso sí fue distinto, creo, pero creo que tiene que ver con que no es ficción. No Entonces, es claro, ficción, es un libro testimonial, un mi, libro es un libro testimonial. mi buceo fue peligroso a ratos, sí. Yo reconozco que Lo bucear comprendo. hubo momentos de esto no está siendo buena idea. Este plan tuyo no va a salir bien, amigo. Lo Es entiendo distinto, claro. perfectamente, porque es que además te diré que yo durante todo ese tiempo que estuve teniendo estas crisis de pánico y entre medias, entre una y otra, pasaban 5 años, pongamos, o cuatro Ya, años, pues yo en esos años no podía hablar de las crisis de pánico porque me parecía que si hablaba iba a caer. O sea, es ya. que solo hablarlo hacia la realidad, brrr, ¿sabes? Como lo de la chica que se levantó ayer en Albacete y se fue, ¿no? O sea, solo Sí, sí. hablarlo, Me ha llamado mucho eso la atención, porque no había pensado desde ahí, desde la sensación que pueda tener la gente de, ojo, que hablarlo igual me hace caer. Claro, y ahora puedes, entiendo algunas frases que a veces me dice la gente de, que te lo habrán dicho también, de, tenía miedo a leer el libro, tengo exacto, miedo, no estoy preparado, estoy esperando a estar un poco mejor. Claro, ahora entiendo esas frases. No las entendía, sí, pero no las entendía porque yo nunca he tenido ese miedo a sí, hablar sí, de algo va a hacer que caiga o hablar de algo va a hacer que me suceda, sí, sí, pero de sí. repente me encaja perfectamente. Claro, no había pensado jamás en ese Y miedo. yo creo, sin embargo, que hay que hablarlo. O sea, yo creo que justamente sacarlo, normalizarlo, permitirte, eso te permite, como hemos dicho antes, te permite meterte en la narración común, eso te permite colectivizar lo tuyo y eso es curarse del So- trastorno mental, o por lo menos Sobre llevarlo todo, mucho claro, mejor. te permite entender. Entonces, en el momento en el que
entiendes y conoces un poco más qué puede suceder, yo creo que es como a poco vas teniendo más herramientas. Obvio, y para normalizas. enfrentarte a eso. Y Claro. normalizas y no te sobrecoges y te das cuenta que se puede y que de ahí se sale. Y que luego, y te insisto, a lo mejor hay que aprender a vivir con esa parte de oscuridad. Y a lo mejor uno vuelve a caer. Saber que se sale también ayuda, ¿eh? Cuando vuelves a caer, saber que ya has salido antes ayuda un huevo. Entonces, saber que otra gente, por eso es tan importante también tu libro, ¿no? Saber que otra gente lo ha pasado y que no pasa nada, que vuelves de ahí. Bueno, sí pasa mucho, Sí. pasan muchas cosas, pero y que incluso tiene cosas, como tú dices, positivas. Yo estoy súper contenta, me encantó eso de tu libro. Yo estoy, porque además me siento exactamente igual, yo estoy ahora súper agradecida al destino de haber tenido las crisis de pánico, porque realmente me hicieron conocer la realidad del trastorno mental, que es una realidad humana enorme y que si no hubiera estado ahí no la hubiera conocido, y me ha hecho muchísimo más empática, que es lo que dices tú, ¿no? Y comprendo mucho mejor la complejidad del ser humano gracias a eso. Y es lo mismo que dices tú en el libro, o sea que yo lo doy por muy bienvenido. Menos mal que no soy el único, maldita sea, que a veces todavía me miran y me dicen, ¿cómo puedes decir que es? Y digo, lo puedo decir y el que haya estado ahí lo entiende, maldita sea. El que haya estado lo entiende, claro. entiende a la perfección. Rosa, no te voy a robar más tiempo, solo darte las gracias por la paciencia, que va a quedar en anécdota nuestro arranque de conversación, Sí. por símbolos, por gestos. Hemos hablado los primeros minutos por gestos. Ha sido muy bonito eso. Bueno, ha estado marcada esta conversación, tenía que venir marcada por algo raro. Ha estado marcada porque además yo te oí a ti y tú a mí no, y entonces cuando he acercado el móvil a la pantalla te he oído decir más lejos, y yo pensaba, ahora se enfocará, maldita sea. Ha sido muy bonito. Rosa, muchas gracias. Voy a darle a cortar y me despido de ti en condiciones. Muy bien.